Hola, buenos días. Soy la doctora Liliana Torres y como parte del curso Redacción de mi protocolo de investigación para la especialidad de medicina interna, me corresponde compartir con ustedes la información correspondiente a cronograma de actividades, criterios de cierre prematuro del estudio y bibliografía. ¿Qué es lo que vamos a revisar? Vamos a revisar las causas que originan el cierre prematuro o la suspensión del protocolo de investigación, qué tan relevante y cómo puedo desarrollar el cronograma de actividades. Y por último, el tipo diferente de bibliografía que puedes tener disponible y puedes citar en tu documento de redacción, así como las herramientas que van a facilitar este trabajo o proceso. Respecto al cierre prematuro del estudio, se ha establecido que en estudios clínicos controlados aleatorizados, pues puede haber un cierre si hay una intervención perjudicial para los pacientes. Esto quiere decir que si se observan resultados negativos en el análisis interino, durante el proceso de seguimiento, pues va a involucrar una identificación y sometimiento a comité de ética para dicho propósito. Puede ocurrir también que durante el desarrollo del protocolo exista un surgimiento de un nuevo tratamiento estándar que sea mucho más apto. Esto hace que alguna de las ramas del estudio ya no tengan validez ética o que el tratamiento ya no es apto para ser administrado a los sujetos y origina exactamente el mismo efecto. Por otro lado, cuando hay aparición de efectos adversos serios que hagan pensar a los investigadores que ya no hay una justificación del tratamiento del estudio, ese es un punto de cierre prematuro. Si hay una incapacidad para el reclutamiento del número de sujetos adecuados o necesario de acuerdo al cálculo de la muestra, la evolución del tiempo, entonces esto va a involucrar que el tamaño de la muestra sea pequeño y ya no es apto e involucra cierre prematuro del estudio. Y finalmente, si hay un impacto que no sea benéfico en la práctica clínica, es decir, que hay pocas posibilidades que el resultado tenga que ver con un efecto al azar, entonces esto tiene que ver con que los investigadores hayan identificado que los datos en el estudio tengan un efecto favorable o un tratamiento experimental que básicamente pudiera ser determinado al azar en descarte por el análisis estadístico, entonces esto también genera el cierre prematuro del estudio. Pero ¿qué hay respecto de la suspensión del protocolo de investigación? Que es parte del día a día que puede ocurrir. Al año, a partir del sometimiento de la aprobación por el Comité de Ética Institucional, básicamente se ha establecido que se tiene que hacer un informe técnico parcial. Es decir, si tu proyecto de investigación es de 3 años, cada año se tiene que hacer un informe técnico parcial. Si esto no ocurre, el protocolo será suspendido durante 6 meses, tiempo en el cual se debe desarrollar cierto el dicho informe técnico parcial, lo cual es relevante en tiempo porque 6 meses es suficiente para el reclutamiento de los sujetos. Entonces hay que tener esto en mente. Por otro lado, puede ocurrir que haya hallazgos de auditorías recurrentes, como por ejemplo el llenado correcto del consentimiento informado. Esto es muy habitual, ¿no? No pasar por alto que el paciente tiene que llenar toda la información del documento, que tenga que palomear todos los cuadros respectivos que se tienen en dicho documento, que la fecha sea adecuada, que la pluma utilizada sea exactamente la misma. Todo lo que tiene que ver con buenas prácticas clínicas se tienen que aplicar en el consentimiento informado en el momento, no dejarlo para después, porque entonces sería un hallazgo que puede ocurrir y entonces el protocolo de investigación puede ser suspendido, lo cual es serio para los investigadores y obviamente para el desarrollo del proyecto de investigación. Entonces, ten en cuenta tener buenas prácticas clínicas durante el desarrollo de tu proyecto de investigación para que no haya una suspensión de este proyecto. Por otro lado, referente al cronograma de actividades, pues es de destacar que es una base para supervisar y controlar el desarrollo de estas. Y precisamente que puedas determinar o asignar los recursos para que se alcancen las metas del proyecto. Si se plantea que el proyecto debe ser desarrollado a 2 años, entonces considerar precisamente periodos vacacionales durante ese proceso por parte de los residentes para que tú puedas desarrollarlo de una manera óptima. Facilitar la evaluación del proyecto tiene que ver con estas actividades e identificar precisamente cuáles pueden ser puntos de retraso y
que afecten estos resultados finales para terminar en tiempo y de forma, menos estrés, más efectivo en la disponibilidad del tiempo. Además, permite averiguar dónde se van a asignar los recursos de sujetos o recurso humano, económicos, ¿verdad? En tiempo, para que precisamente pueda haber incluso reasignación de actividades o distribución de actividades en dicho proyecto. Es relevante por eso el cronograma de actividades y, sin lugar a duda, permite realizar un seguimiento adecuado del proyecto de investigación, porque tú puedes ver en el lapso del tiempo cómo se están cumpliendo dichas actividades y ver si va a ser posible poderlo concluir en tiempo y en forma. Es necesario considerar para su elaboración que se tiene que describir el alcance del proyecto de investigación. Básicamente es el objetivo general que puedes tener y el cumplimiento de los objetivos específicos en fechas de inicio y terminación, considerando precisamente que fue aprobado ya por el Comité de Ética a partir de la fecha que en la carta que se proporciona. La lista de actividades y los recursos que yo les comentaba, donde hay un presupuesto asignado para cada actividad para poderlo cumplir, el calendario del proyecto, es decir, el tiempo que se asigna para cada uno de los objetivos. Es relevante comentar que los objetivos pueden ser llevados a la par, lo cual obviamente genera eficiencia de tiempo, aunque en el recurso humano pues tiene una implicación mayor que tiene que ver con organización y con priorizar precisamente las actividades para que puedan ser desarrolladas adecuadamente. Y obviamente considerar las dificultades posibles en el proyecto de investigación. Si bien es cierto que esto es incierto, ¿verdad? Es necesario precisamente que haya tiempo suficiente para poder resolver estas dificultades durante el desarrollo. Es decir, si el reclutamiento de tus pacientes ha sido ralentizado porque en este caso hubo una disminución de pandemia, entonces, ¿qué es lo que yo puedo ejecutar o cómo puedo precisamente sobrellevar esta dificultad y trabajar en ello? Es decir, a lo mejor me tengo que ir ahora a estudio retrospectivo, aunque mi proyecto original era prospectivo. Entonces, hay que precisamente sobrellevar estas dificultades para que el proyecto de investigación sea concluido en tiempo y en forma. Precisamente para ese propósito es el desarrollo de la metodología del cronograma de actividades. ¿Cuáles puedes utilizar? Pues hay diferentes. Puedes elegir la más indicada para cada caso de acuerdo a las características del proyecto, pero está, por ejemplo, aquí un diagrama de Gantt-Pert que básicamente facilita, la creación de una representación gráfica de las actividades en el tiempo, básicamente una secuencia en la que se tiene que ejecutar y da un intervalo de más menos para poder establecer si la actividad A, B o C no fue desarrollada, como tú puedes observar. Entonces es importante que puedas utilizar, por ejemplo, una de este tipo, o yo te he mostrado esta otra que regularmente se incluye en los documentos que se someten al comité de ética, donde se establecen, por un lado, las actividades que se están desarrollando y que tienen que ver con el propósito, y en el otro extremo están los productos entregables que van a ser identificados para el cumplimiento de dicha actividad. Entonces, en el lapso del tiempo regularmente debes de considerar que comité de ética tarda, hay ciertas citas que se tienen que desarrollar o realizar por mes, investiga cuáles son para que tú veas el lapso en el que tú puedes someter tu proyecto de investigación y que puedas precisamente considerarlo en el cronograma de actividades. Tienes que ver con el reclutamiento de los pacientes, tiene que ver con la consulta que regularmente se desarrolla. De nuevo, te animo a que establezcas prioridades para que tú lo puedas desarrollar e cumplir en tiempo y en forma. El apoyo que puedes recibir o considerar para la toma de muestras, el análisis de las muestras, en investigación hay apoyo para este propósito, considéralo antes de someter tu proyecto para que puedas trabajar y ajustar el tamaño de la muestra adecuado, aparte de lo que ya se está revisando en el curso con dicho propósito, ¿verdad? Y a la par puedes estar trabajando la redacción de la tesis. Sin lugar a dudas, someter tu proyecto tiene que ver con ello. Y entonces esta información tú la puedes ir tomando para que forme parte de la redacción de tu documento de tesis y precisamente vayas avanzando y llevando a la par diferentes etapas o actividades como tú puedes observar.
Entonces, por otro lado, existe la metodología del camino crítico, que básicamente tiene que ver con la tabla de actividades y precisamente la actividad predecesora para poder establecer la red que pueda o permita ejecutar dicho propósito. Tú puedes, a partir del resultado de uno de los puntos, establecer precisamente si puedes recalcular la ruta crítica para poder establecer o cambiar la fecha en la duración de las actividades, donde si hay una ejecución que se desarrolló en 2 semanas, puedes reajustar ese tiempo y establecerlo para otra de las actividades a fin de que puedas llevar a cabo en tiempo y en forma y tratar de sobrellevar precisamente las dificultades. Y bueno, este cronograma de actividades no solo es para que te des una idea de cómo poder ejecutar, sino realmente que lo uses para un seguimiento y una evaluación. Entonces, tú puedes hacer un checklist de las actividades que se han cumplido en tiempo y en forma y tú puedes considerar precisamente el ajuste necesario para la ejecución de dicho proyecto. Básicamente es la responsabilidad de estar evaluando si has estado cumpliendo en el tiempo estas actividades y precisamente priorizar estos propósitos. Por último, comentarte que la bibliografía es un punto de dolor de cabeza y que te reduce mucho tiempo si no se lleva a cabo de una forma óptima. La bibliografía pues es un listado de referencias que básicamente es todo el inventario de materiales consultados en tu proyecto de investigación y en la parte de citarlos de una forma óptima o adecuada te va a reducir tiempo a la larga. Esta información tiene que ver con precisamente cómo te pida la subdirección de estudios de posgrado la cita que debes de tener de tu documento, si no lo sabes, pregunta, ¿verdad? Y los estilos que tú puedes encontrar son vastos y amplios, de acuerdo a las características que se tenga, incluso de las revistas a las que se va a someter ya el producto final cuando se concluye la tesis, pero yo te muestro aquí 3 de los principales que regularmente se emplean, ¿verdad? El APA, el MLA y el ISO. ¿Cómo puedes tú citar cada uno de ellos? Regularmente cuando uno utiliza la plataforma de PubMed, por ejemplo, viene una información necesaria para poderla incluso linkear a tu base o reservorio bibliográfico, como tú puedes observar en la parte de abajo, ¿verdad? Donde tú puedes identificar cualquier punto de utilidad de una herramienta para poder jalar o adjuntar a tu base de datos y poder trabajar de una manera mucho más eficiente, porque tú puedes ir cambiando la edición de la cita bibliográfica en razón de donde se solicite. El tipo de fuentes que puedes consultar es amplio y vasto, pero es relevante mencionar pues, que puedes citar documentos como libros, artículos científicos en revistas arbitradas e indexadas, donde las arbitradas pues, tienen factor de impacto y las indexadas tienen que ver precisamente arbitradas o indexadas, que tienen que ver con factor de impacto, o las tesis que incluso tienen que ver con precisamente documentos ya de reservos bibliográficos que están disponibles para los diferentes propósitos. También hay revistas de presentaciones en congresos. Hay que ser cuidadoso al citarlas porque regularmente tienen volúmenes de edición. Y por último, las páginas web que precisamente permiten documentar información reciente acerca de la estadística o la prevalencia o la incidencia de ciertas enfermedades en el paso del tiempo. Entonces es relevante que consideres las posibilidades de acuerdo a las necesidades que tengas y de la información que vas a obtener. Por último, bueno, es importante identificar que precisamente hay opciones y herramientas que te permiten guardar esta información. Como tú puedes observar en Mendeley, que es bastante amigable la plataforma, al igual que EndNote, y tú la puedes ir ajustando en el documento que tú vas a ir referenciando en tus citas, ¿verdad? De acuerdo a lo que estés redactando, y la verdad es que sí facilita mucho el proceso de tu trabajo. Finalmente, comentarte, ¿verdad?, que existen ediciones de referencias ya en algunas ocasiones a partir del texto plano que generas, cuando ya, digamos que quitas la biblioteca de reservorio en tu documento. Esto es, por ejemplo, Edifix, que básicamente es una corrección de acuerdo a la información de cita adecuada para este reservorio bibliográfico que tú tengas en tu documento. Te permites adjuntarlo y decirle cuál es la referencia que tú quieres utilizar o la forma de citarlo, y eso facilita tu trabajo de investigación.
Por mi parte es todo. Muchas gracias por tu tiempo. Espero que este documento te haya sido útil. Y bueno, comentarte que está mi correo electrónico. Si ocupas apoyo en cualquier información, con gusto podré realizarlo. Muchas gracias.